Hola compañeros, antes que nada quiero presentarme. Soy Beltrán Encina, auxiliar de la asignatura de Economía Política de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú. Sean todos muy bienvenidos a esta audio clase y espero que les sea realmente útil. La unidad 1 de nuestro programa trata más o menos sobre el origen de la economía, de cómo se empezó a utilizar esa palabra y cómo nació la necesidad de administrarla como ciencia. Como primer punto, tenemos la etimología de la palabra economía, que viene a ser el estudio del origen o cómo fue incorporado a nuestro idioma este término. Y el origen etimológico de esta palabra es del griego, oikos, que quiere decir casa, y nomos, ley, al cual se le atribuye el significado de administrador de la casa. Y así nació la palabra oikonomía, que en nuestro idioma viene a ser economía o administrador de bienes. Bueno, vamos a ir pasando brevemente a la evolución del término economía, de quiénes y cómo lo utilizaron por primera vez y cómo fueron dándole forma con el transcurrir del tiempo. Y así uno de los primeros libros de economía fueron escritos por Jenofonte en la Grecia del siglo IV. Jenofonte fue un historiador, militar y filósofo, quien como historiador era cronista de su tiempo. Fue discípulo de Sócrates, con quien escribía lecciones de economía en forma de diálogos. Su libro trata de economía doméstica, de las cualidades y relaciones entre hombres y mujeres y cómo construir la prosperidad. Tenemos también a Aristóteles, quien existió entre los años 384 a 322 a.C. Usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y el hogar, como así también a los roles que deberían cumplir cada miembro de la familia. Y así en su libro La Política, en el capítulo 3, hace referencia a la administración doméstica, donde analiza la relación entre amo y esclavo, las leyes y la naturaleza y la teoría de la esclavitud. Y así también Antoine de Montretien, creo que así se pronuncia, quien fue un economista, poeta, dramaturgo, historiador y traductor francés, quien en su libro editado en 1615, El Tratado de la Economía, obra que por cierto dedicó a Luis XIII y a la Reina Madre, ya afirmaba que la economía no solo era practicada por las familias, sino también era practicada por el Estado, por lo que se debería atribuir el término economía política. Su obra estaba dividida en 4 libros. El primero hablaba de la manufactura. En ella enseña la utilidad de las artes mecánicas e indica el sistema más conveniente de reglamentación. El segundo libro trata del comercio, donde propugna una política económica protectora del producto nacional. El tercer libro, dedicado a la navegación y el desarrollo de la expansión marítima. Y el último libro trata de los específicos cuidados del príncipe en lo relativo a la administración. Seguimos con la evolución. También como referencia tenemos a Alfred Marshall, quien fue el economista británico más brillante de su época. Fue un gran profesor destacado y de gran influencia sobre los economistas de aquella época. Su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y desarrolló el concepto de utilidad marginal. Y así vamos pasando punto por punto. Y ahora vamos a irnos a algunas definiciones de los grandes economistas de la historia. En primer punto tenemos a Adam Smith, quien nació el 5 de junio de 1723 en Escocia. Sus teorías impactaron y trascendieron de gran manera en su época. Más o menos en 1786 publicó una obra que lleva el nombre de Investigación sobre la naturaleza humana y las causas de la riqueza de las naciones. Un libro con amplia información acerca de la economía. Y este decía que la economía debe descubrir las reglas o leyes relacionadas al enriquecimiento del pueblo y del soberano. Juan Bautista Say fue un economista y empresario francés.
Nació el 5 de enero de 1767. Fue el primer profesor de economía política de la Europa continental. Ganó reconocimiento en toda Europa con su libro Tratado de la Economía Política. Say, o Juan Bautista, retoma la idea de Adam Smith, sistematizando de forma magistral, y él definía la economía como la ciencia que da a conocer los medios por los cuales las riquezas se forman, se distribuyen y se consumen. También por otro lado tenemos a Federico Inglis, quien nació en 1820. Este contribuyó con un invaluable aporte, la de elaborar todas las partes integrantes del marxismo, que son la filosofía, la economía política y el comunismo científico. Con Marx dirigieron en 1844 el movimiento obrero revolucionario, creando nuevas doctrinas revolucionarias. Fue un gran pensador como dirigente socialista alemán, y este sostenía que la economía es la ciencia de las leyes que rigen para la producción y el intercambio de los medios materiales de la sociedad humana. También tenemos a Raymond Barre, nació el 12 de abril de 1924 en Francia, falleció el 25 de agosto de 2007. Estudió economía y ciencias políticas, fue profesor de economía en el Instituto de Estudio Político de París y desde 1963 catedrático de economía política. Según Raymond, la economía es la ciencia de administrar los bienes escasos. Entonces, mirando un poco lo que vinimos viendo, ya sea su etimología, la evolución por la cual pasó esta palabra, hasta incorporarse habitualmente como un término común, y las definiciones que dieron grandes economistas de la historia, podemos concluir de que la economía es la ciencia que estudia los actos económicos particulares. De otro modo podemos también decir la administración de los recursos o bienes materiales e inmateriales. Y así, compañeros, hasta aquí llegamos con el desarrollo de esta unidad y seguimos desarrollando esta misma unidad en el siguiente video.